Bienvenidos a Sionismo, una identidad, un podcast donde exploramos la relación milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel, y cómo esa tierra ha moldeado, y sigue moldeando, la identidad judía a lo largo de la historia. En este episodio exploramos las ideas de los primeros pensadores sionistas del siglo XIX. A diferencia de lo que muchos creen hoy en día, el sionismo no nació como un proyecto colonialista ni como una forma de racismo. Muy lejos de eso, surgió como una respuesta al sufrimiento, la marginación y el deseo profundo de regresar a una tierra con la que el pueblo judío ha estado históricamente vinculado durante más de 3000 años. El sionismo es, en su esencia más simple, el movimiento de retorno del pueblo judío a su tierra ancestral, la tierra de Israel. Durante siglos, los judíos vivieron dispersos por el mundo, sin un estado propio, expuestos a persecuciones y expulsiones. Sin embargo, nunca rompieron su lazo espiritual con Eretz Israel. En cada generación, mantuvieron viva la esperanza de volver a Sion. Mucho antes de que Theodor Herzl escribiera Der Judenstaat, o el Estado judío, en 1896, ya había pensadores que intentaban dar forma a ese anhelo de retorno. Hombres que, desde distintos ángulos, filosófico, religioso, cultural o lingüístico, reflexionaron sobre cómo revivir una nación. Ellos no hablaban aún de congresos internacionales ni de diplomacia, pero sembraron las semillas de lo que años más tarde sería el movimiento sionista organizado. Uno de los primeros fue Moses Hess, nacido en Bonn, Alemania, en 1812. Aunque en su juventud fue cercano a Karl Marx y participó en círculos socialistas, con el tiempo Hess llegó a una conclusión distinta. Mientras Marx creía que la cuestión judía se resolvería con la desaparición de las diferencias de clase, Hess veía que el antisemitismo persistía incluso entre los obreros más revolucionarios. En 1862, publicó su obra más influyente, Roma y Jerusalén. La última cuestión nacional. En ese libro, Hess plantea que los judíos son una nación, no solo una religión. Y como toda nación, necesitan una patria. Propone que la solución al antisemitismo no es la asimilación, sino el renacimiento nacional judío en la tierra de Israel. Además, imaginaba ese futuro Estado como una sociedad socialista, igualitaria, con base en los valores del judaísmo y la justicia social. Su obra no fue muy leída en su tiempo, pero décadas más tarde, los sionistas laboristas la rescataron como un texto fundacional. Poco después, en 1882, apareció otro texto clave, Autoemancipación, firmado por el médico ruso judeo-alemán Leon Pinsker. Nacido en 1821 en Tomaszow Lubelski, Polonia, y educado en Odessa, Pinsker había sido defensor de la integración judía en la sociedad rusa. Sin embargo, los violentos pogromos que se desataron tras el asesinato del zar Alejandro II en 1881 lo llevaron a un cambio radical. En Autoemancipación, Pinsker sostiene que los judíos deben dejar de esperar la aceptación de los demás y tomar en sus manos su destino. Define el antisemitismo como una forma de fobia, una patología social. Y afirma que, mientras los judíos no tengan una patria, serán vistos como un cuerpo extraño. Aunque no menciona específicamente a Palestina como destino, su mensaje es claro: los judíos deben reconstruir una vida nacional propia, en un territorio seguro. Paralelamente, en el mundo religioso, surgieron figuras como el rabino Samuel Mohilever, nacido en 1824 en Glebokie, actual Bielorrusia. Mohilever fue una de las figuras centrales del movimiento Joveveit Sion, o Amantes de Sion, que surgió a partir de 1882, después de los pogromos en Rusia. Este movimiento no era todavía un sionismo político organizado, pero sí promovía la emigración judía a la tierra de Israel y la creación de asentamientos agrícolas. Mohilever defendía que el retorno a la tierra era no solo una necesidad histórica, sino también un precepto religioso. En 1890, ayudó a fundar la organización Agudat Joveveit Sion, con sede en Varsovia, y fue clave en el establecimiento de asentamientos como Petach Tikva y Rehovot. Su visión era ortodoxa, pero no pasiva. Creía que el retorno debía ser impulsado por la acción humana y bendecido por la Torá. Otro gran pilar del renacimiento judío en el siglo XIX fue Eliezer ben Yehuda. Nacido en 1858 en Luzki, una aldea del Imperio ruso,
Ben Yehuda emigró a Jerusalén en 1881, convencido de que el pueblo judío no podía reconstruirse como nación sin una lengua común. Durante siglos, el hebreo había sido solo un idioma litúrgico. Él decidió revivirlo como lengua viva. Fue el primero en hablar hebreo en casa con su familia, en escribir artículos periodísticos en hebreo moderno y en crear diccionarios con palabras nuevas para la vida cotidiana. En 1884 fundó el primer comité para la lengua hebrea, antecedente de la Academia de la Lengua Hebrea que hoy rige el idioma en Israel. Su hijo, Itamar Ben Abi, fue el primer niño en siglos que creció hablando hebreo como lengua materna. La labor de Ben Yehuda fue vista con recelo por muchos en su tiempo, pero hoy se le reconoce como uno de los grandes artífices del renacimiento cultural judío. Junto a él, desde otro ángulo, se encontraba Ahad Ha'am, seudónimo de Asher Ginsburg. Nacido en Skvira, Ucrania, en 1856, fue un intelectual secular profundamente preocupado por el destino espiritual del judaísmo. En 1889 publicó su ensayo más famoso, titulado Esto no es el camino, donde critica la forma en que los primeros pioneros en Palestina estaban actuando, según él, sin una base cultural ni una visión profunda del significado del renacimiento nacional. Para Ahad Ha'am, el problema judío no era solo político, sino también moral y cultural. A diferencia de Herzl, no creía que la creación de un Estado fuera la solución inmediata. Su propuesta era construir en Palestina un centro espiritual judío que irradiara cultura, educación y valores hacia la diáspora. En 1907 se trasladó a Tel Aviv, donde participó activamente en la creación de instituciones culturales, como la editorial Ayasaf y la futura Universidad Hebrea. En medio de todos ellos, existió también un movimiento más amplio, sin una figura central única, pero con una gran fuerza práctica, los Jovevei Tzion. Esta red de pequeños grupos comunitarios comenzó a organizar la emigración judía hacia Palestina tras los pogromos de 1881. Muchos de ellos participaron en la fundación de los primeros asentamientos modernos, como Rishon Lezion en 1882, Zichron Yaakov en 1882, y Gedera en 1884. Estos asentamientos eran agrícolas, se basaban en trabajo judío, y muchas veces eran financiados por filántropos como el barón Edmond de Rothschild. Si bien su número era reducido, estas experiencias fueron el laboratorio del sionismo práctico, el antecedente directo de las Aliyot que llegarían en el siglo XX. Todos estos pensadores y movimientos compartían algo en común, la intuición, clara y muchas veces solitaria, de que el pueblo judío no podía seguir esperando ser aceptado en países que lo odiaban. Que había llegado el momento de dejar de mendigar derechos y comenzar a construir un futuro con dignidad. Que el anhelo milenario de Sion debía traducirse en acción concreta. Cuando Herzl escribió El Estado judío en 1896, muchos de estos caminos ya estaban abiertos. Su aporte fue organizar políticamente lo que otros habían soñado cultural, religiosa o filosóficamente. Por eso, para entender el sionismo moderno, no basta con leer a Herzl. Hay que volver a Hess, a Pinsker, a Moilever, a Ben Yehuda, a Ahad Ha'am. Ellos no solo imaginaron el regreso. Lo iniciaron. El sionismo del siglo XIX fue una respuesta múltiple, compleja, profunda, al drama de un pueblo que sobrevivió sin tierra, pero que soñaba con volver a habitarla. Fue la semilla de una revolución nacional sin precedentes. Una revolución que, aunque aún inacabada, cambió la historia del pueblo judío para siempre. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las raíces intelectuales del sionismo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bienvenidos a Sionismo, una identidad, un podcast donde exploramos la relación milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel, y cómo esa tierra ha moldeado, y sigue moldeando, la identidad judía a lo largo de la historia.